Bueno, tienen que tener presente una cosa. Yo no soy profesor. Yo soy abogado, yo soy abogado, pero más bien lamboncito. No soy profesor, ni soy experto en dar cátedra, ni nada de esas cosas. Por ahí lo único que tengo de enseñar es lo que le enseño a mis amigos. Y bueno, hice un cursito en la universidad que se llama como de monitores, algo así. Se los recomiendo, es genial. Ah, gracias, gracias. Bueno, ¿cómo voy a hacer la temática de hoy? Voy a inventarme un título ejecutivo y vamos a desarrollar todo el procedimiento que llevaríamos con ese título ejecutivo hasta ejecutarlo. Ejecutar, pues hacer material su derecho incorporado en él. Esa sería más o menos la idea. Si dentro de la explicación encontramos ejemplos aplicables para otros casos, los vamos a dar pues, a efectos de que sea más entendible la situación. No duden en preguntar cualquier cosa que les surja en cualquier momento. Entonces, bueno, voy a hablar así directamente a la cámara, no voy a presentar. Pues la idea es que estén sumamente atentos para que no se pierdan. Igual si se pierden me avisan y retomamos donde no se haya entendido, donde se vaya la idea. Bueno, entonces vamos a comenzar imaginándonos un título. Supongamos que yo, Alejandro, le debo al compañero Rafael Telles, que está conectado, 5 millones de pesos. Entonces lo suscribimos en una letra de cambio, ¿vale? La letra dice, páguese a la orden de Rafael Telles la suma de 5 millones de pesos, ¿cierto? Yo soy el deudor. Entonces recordemos, bueno, eso ya es un tema de títulos valores. En una letra de cambio hay un girador y un girado. El girador puede ser el mismo girado. Es decir, bueno, si yo puedo redactar la letra y firmar como girador y firmar como aceptante. O Rafael puede llenar el título o valor, firmar como girador y yo firmo como aceptante. O incluso el beneficiario puede ser un tercero. Rafael puede llenar el título como girador, puedo aceptarlo yo, que voy a ser el deudor, pero Rafael dice páguese a orden de otra persona, ejemplo, el señor José. Entonces, esas son las tres partes dentro del título, ¿no? Girador, girado y el beneficiario del título. Listo. Teniendo claro eso, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es el artículo 422 del Código General del Proceso. O sea, allí se indica claramente que para ejecutar una obligación la misma debe ser clara, expresa y actualmente exigible y que provenga del deudor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un documento es claro cuando no hay lugar a ambigüedades, cuando de la mera lectura del documento ya sabemos qué es lo que se debe, ¿sí? ¿Cuál es la obligación que se va a ejecutar? Por ejemplo, doy un ejemplo, una señora llegó con un documento y ella me decía, es que se murió tal señor que era un tío mío, yo lo cuidaba y pues él se comprometió a pagarme todo lo que yo me gasté en su enfermedad durante su vejez. Y yo le dije, ¿cuánto es eso? Me dijo, yo creo que unos 80 millones de pesos. Le dije, ¿y dónde está respaldado esa obligación que él sustrajo? Dijo, no, en este documento. Y el documento decía, pagaré a mi sobrina tal lo que ella se gaste por cuidarme en mi vejez hasta que muera, porque él sabía que iba a morir, que tenía una enfermedad. Dijo, no tengo bienes, pero pagaré con mis tierras. No tengo dinero, pagaré con mis tierras, así porque él tiene una finca. Yo le dije, señora, esto no nos sirve como título ejecutivo porque la obligación no es clara. En últimas, ella tendría que iniciar un proceso declarativo para demostrar la ocurrencia de los gastos para poderlos cobrar. Pero así le pagaré lo que sea, pues no se puede. Entonces, lo primero es que la obligación debe ser clara, que no hayan ambigüedades, que debe estar expresa. Entonces, la obligación debe constar en un documento. Recordemos que documento es cualquier cosa que contenga información. Entonces, puede ser un video, puede ser un audio,
puede ser un papel escrito y el papel no tiene requisito alguno. Algunas personas piensan, seguramente ustedes no, pero hay personas que piensan que solamente el formatico que venden en las misceláneas es lo válido, pero desde luego que uno puede escribir encima de una servilleta y si la conserva pues es válida. Lo importante es que esté escrito en un documento o que en un documento se dé efectivamente la certeza de que ese documento proviene del deudor. Bueno, ya el tema de los títulos valores, pues tiene una regla especial porque en el Código de Comercio dice que debe tener la firma del aceptante. Pues ya el tema de la firma es una cuestión diferente si estamos hablando, por ejemplo, de un video. Pero bueno, de todas maneras recuerden que es ejecutable aquella obligación clara, expresa y exigible. No quiere decir por ello que tiene que ser necesariamente un título o valor. Cualquier obligación clara, expresa y exigible es ejecutable, no solamente títulos valores. Entonces recordemos esta regla. Cualquier título ejecutivo, cualquier título valor es un título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo es un título valor. Puede también el título ejecutivo ser originado de una sentencia, de un contrato, y no tiene que necesariamente el contrato decir presta mérito ejecutivo por allá en la penúltima cláusula. Eso no tiene nada que ver. La regla, vuelvo a repetir para quien se conectó. La obligación debe ser clara, expresa y exigible. Es clara porque no admite ambigüedades, está expresa porque consta en un documento y es exigible cuando el plazo dado para que se cumpla la obligación ya feneció, ¿sí? Yo no puedo pactar, entonces en el caso que estábamos, Rafael me prestó 5 millones de pesos. Si me los prestó y la obligación es para pagarla a una sola cuota o a varias cuotas mensuales, pero tengo plazo para pagar hasta noviembre de este año, pues la obligación no va a ser exigible. Si no es exigible, entonces él no me puede demandar. Le van a rechazar la demanda. Bueno, realmente no se la van a rechazar, porque, porque las causales de rechazo son diferentes. Recordemos que el rechazo de la demanda procede de plano cuando hay falta de jurisdicción o falta de competencia o caducidad de la acción. En ese caso, lo que haría el juez es negar el mandamiento de pago. ¿Por qué? Porque recordemos que una cosa son los requisitos de la demanda que están en el artículo 82 del Código General del Proceso y otra cosa diferente los requisitos del título ejecutivo. Cuando el juez me admite la demanda en un proceso declarativo no me está dando la razón, simplemente está diciendo vamos a iniciar con el proceso. Mientras que en un proceso ejecutivo, cuando el juez me libra mandamiento de pago, inmediatamente ya me está dando el derecho. ¿Vale? Y solamente puede ser controvertido ese derecho si la contraparte presenta excepciones. Mientras que en un proceso declarativo, presente o no excepciones la contraparte, hay que ir a audiencia a probar mi derecho. Son dos situaciones completamente diferentes y por eso en el proceso ejecutivo no existe la figura del autor que admite la demanda. Directamente te dan el derecho cuando el título cumple con sus requisitos, librándote mandamiento ejecutivo. Entonces, en ese caso, si el título no es claro, expreso y actualmente exigible, el juez, aunque la demanda cumpla con los requisitos del artículo 82 del Código General y siguientes, lo que va a hacer es negarme el mandamiento. ¿Vale? Si ya incumple la demanda con algún requisito, pues él va a poder inadmitir, pero si él ve que el título de entrada, esa es la primera valoración, que el título sea ejecutivo, si no, pues para qué me va a admitir la demanda o a inadmitirla, si de todas maneras no me va a librar el respectivo mandamiento. Es exigible cuando ya la fecha ha llegado a su término para el pago, para el cumplimiento de la respectiva obligación. Listo, entonces ya tenemos certeza de que tenemos un documento claro, expreso, es actualmente exigible. Entonces Rafael decide demandarme. ¿Qué debe hacer Rafael? Ahí he tenido discusiones con algunos colegas al respecto. Y es que lo que hacen algunos colegas es presentar la demanda. Presentan la demanda y ¿qué hacen? Hechos, pretensiones,
notificaciones, fundamentos de derecho y cuantía, anexos y firma. Entonces, en el respectivo acápite de cuantía, lo que hacen es tomar el valor de los 5 millones de pesos. 5 millones de pesos y ya está. Digo yo que eso está mal. ¿Por qué? Porque, claro, es muy sencillo el tema de decir, pues, son 5 millones, ya sabemos que es de mínima cuantía, ¿para qué nos enredamos con eso, no? Pero pasan procesos, por ejemplo, yo vi uno en el que demandan 25 millones de pesos, 25 es mínima cuantía, lo enviaron a mínima cuantía, pero cuando yo recibí el documento para contestar, para presentar excepciones, entonces yo propuse primero una excepción previa, y es la falta de competencia. ¿Por qué? Porque resulta que el apoderado de la parte demandante no liquidó el crédito, y como no liquidó el crédito, entonces no teníamos certeza de cuánto era el crédito. Yo lo liquidé y me daba más de lo que es la mínima cuantía, me daba un poquito más de 40 salarios mínimos, y por lo tanto pues el trámite debía ser llevado en primera instancia y ante otro juez. Ahí es importante tener distinción de una cosa, y es que aquí en Bogotá hay juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples, hay juzgados civiles municipales, juzgados civiles del circuito, pero no en todos los municipios o ciudades los hay. Hay lugares donde hay juzgados promiscuos o solamente hay juzgados municipales. Entonces ahí debemos atender a la regla del artículo 17 del Código General del Proceso, que nos dice por allá en el parágrafo que donde existan los juzgados de pequeñas causas, los procesos de mínima cuantía se deben adelantar ante esos juzgados, pero donde no los hay, pues entonces es el mismo juez civil municipal. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces yo ya no podría proponer la excepción de falta de competencia, pero igual sí puedo proponer una excepción, que sería la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales. ¿Por qué? Porque es competencia del demandante establecer la cuantía, no mía. En el principio, artículo 26, numeral 1, dice que la cuantía se debe determinar con base en las pretensiones al momento de la demanda. Y las pretensiones de la demanda son el, los 5 millones, que es el derecho que incorpora el título ejecutivo, y los intereses generalmente. Entonces los intereses deben ser liquidados hasta el momento en el que se presenta la demanda, para que no se presenten precisamente ese tipo de torpezas que le puedan demorar o no el trámite. Yo por cansón lo quise demorar, pero si uno no lo quiere demorar, pues no excepciona nada y ya está. Pero pues cuando uno es el demandado, pues uno tiene que ver cómo molesta para entorpecer el trámite o hacer lo que sea para buscar que la persona pues tenga más oportunidades de reunir dinero, ¿no? Entre más demorado sea el trámite, más posibilidades tendrá de pagar antes de que le ejecuten el bien. Listo. Entonces se presenta la demanda, se ponen todos los requisitos. Entonces el primero es determinar la jurisdicción y la competencia. Ya por temas de jurisdicción y competencia no nos metemos ahí porque esos son temas un poco básicos para nuestra área, entonces no nos vamos a meter en ese tema. Bueno, en últimas, el juez entonces va a darle el trámite de un proceso de mínima cuantía al proceso que nosotros estamos eh, poniendo de ejemplo. La única diferencia con un proceso de menor o de mayor cuantía sería el desarrollo de las audiencias y el hecho de que el proceso sería de única instancia. De resto es lo mismo. Entonces, bueno, resulta que yo presento la demanda. Perdón, Rafael me demanda a mí. Es Rafael quien me está demandando en este caso. Si la demanda cumple con los requisitos y además el título también, entonces el juez libra mandamiento ejecutivo de pago. En el mandamiento ejecutivo de pago, ¿qué va a pasar? Que el juzgado, el juez, me va a dar 5 días a mí para pagar la obligación o 10 días para proponer excepciones. Lo que no dice el mandamiento de pago es que yo tengo 3 días para presentar excepciones previas. Recordemos entonces que en un proceso declarativo yo presento excepciones previas en escrito separado y dentro del término para contestar la demanda. Pero en el proceso ejecutivo yo no puedo, porque está prohibido, presentar excepciones previas en escrito separado. Lo tengo que hacer vía recurso de reposición en contra del auto que libró mandamiento ejecutivo.
¿Y por qué, Alejandro? ¿Por qué se hace vía reposición? Porque recordemos que en el proceso ejecutivo el juez le está dando el derecho a la contraparte desde ese mismo momento. Entonces yo digo, ¿cómo le va a dar el derecho ya si esta demanda ni siquiera debe ser tramitada aquí en este juzgado, o no se integró al litis consorte necesario, o lo que sea, cualquiera de las excepciones previas que estén en el artículo 100 del Código General del Proceso? Listo. Entonces tengo 3 días para presentar excepciones previas a través de recurso de reposición. Si yo pago, pues ahí se acaba el proceso, ¿no? Ya, levantan las medidas cautelares y se acabó el problema. Y 10 días para proponer excepciones. Entonces, ahí hay algo que es muy importante. Un proceso ejecutivo en una demanda, yo no contesto la demanda conforme al artículo 96 del Código General del Proceso, que tiene unos requisitos. No, eso no se hace. Y pasa mucho que hay abogados que dicen, uy, una demanda ejecutiva. Me pasó a mí la primera vez que lo hice. Mi hermano me dejó todo el día, mi hermano también es abogado, y me dejó ahí todo el día contestando una demanda ejecutiva, y yo todo contento cuando terminé, le dije, mire, ya terminé, y ellos se reían porque pues yo estaba estresado, porque ese era el día que tocaba presentar el escrito. Y me dijeron, vea, todo esto que hizo usted aquí le quedó muy bonito, pero eso no sirve para nada. Y ahí aprendí que eso no se hace. Entonces, resulta efectivamente que el Código General del Proceso dice que contra el mandamiento de pago se deben presentar excepciones y ya. Es decir, yo no debo pronunciarme frente a los hechos ni nada de eso. Lo que pasa es que cuando ahí ya le ponemos un poquito de lógica al asunto, y lo voy a comparar un poquito con el proceso declarativo para que lo tengan muy claro. Resulta que cuando yo inicio un proceso declarativo, yo me cuento una historia que debe estar muy completa y detallada. Ya les explico por qué. Bueno, también pongo mis pretensiones subsidiarias si quiero, todo lo que más pueda y lo más preciso que se pueda dentro de esa demanda, a efectos de que sea inquebrantable esa demanda. Que mis pretensiones sí o sí me las vaya a ganar. Ah, y ahorita les boto un tip respecto de la contestación. Entonces resulta que al contestarse la demanda, entonces se presentan excepciones igualmente. De esas excepciones se corre traslado a la contraparte, ¿sí? Y la contraparte entonces dice, no, yo no estoy de acuerdo por esto, y expone sus hechos en materia de defensa, aporta sus pruebas. Ahora, ese traslado es específicamente para una cosa, para que la parte demandante solicite pruebas sobre los hechos en los que se basan las excepciones. Es decir, si la excepción es que en la demanda no se probó tal cosa, que existe falta del derecho reclamado porque no hay prueba de tal cosa y los testigos no pueden brindar certeza sobre ello, mal podría yo como parte demandante pedir en el traslado pruebas sobre lo que no aporté desde un principio, porque las pruebas es para controvertir los hechos en los que se fundan las excepciones. ¿Sí? Porque yo ya tuve mi oportunidad de aportar todas las pruebas que tenía. Y si yo aporto nuevas pruebas ahora, entonces ¿en qué momento la contraparte se va a defender de esas nuevas pruebas? Ya no tendría la oportunidad, salvo que sean específicamente sobre los hechos objeto de la defensa. Claro, porque ahí sí yo ya voy a estar preparado como parte demandante, perdón, como parte demandada, yo estoy predispuesto a que la contraparte, que sería la demandante, vaya a pedir pruebas de lo que yo estoy diciendo. Entonces yo de una vez doto de pruebas lo que diga. Y esa sería la dinámica y se cierra el ciclo. O si no, todo el tiempo estarían pidiendo más y más pruebas. A diferencia de un proceso ejecutivo. ¿Qué pasa en el proceso ejecutivo? En el proceso ejecutivo yo no me cuento una historia, yo no le cuento al juez qué pasó, ni de dónde conocí a la persona, ni por qué le presté la plata, ni nada de eso. Yo simplemente le digo al juez, este día Rafael dice, Rafael le prestó a Alejandro 5 millones de pesos, y firmaron tal letra. Tal día, debía pagar tal día, no ha pagado, señor juez, por favor libre mandamiento ejecutivo. Y ya está, no es nada más. Entonces, cuando se presentan excepciones, en el escrito de excepciones, por ejemplo, se alega la inexistencia del negocio causal. ¿Dónde está eso? Recordemos que las excepciones de mérito no son taxativas en los procesos declarativos en general, pero contra la acción cambiaria sí son taxativos. Están en el artículo 784 del Código de Comercio. Aunque es chévere porque hay 12 causales y al final dice
y todas las que le quiera oponer al demandante, pues bueno, al deudor le puedo poner cualquier cosa. Entonces, bueno, pero ahí están enlistadas, ¿cierto? Entonces, si yo alego la falta de la inexistencia del negocio causal, es decir, ese título se creó, pero yo no es verdad que él me haya prestado plata ni nada. Lo que pasa es que él dijo que era para X cosa y realmente eso era mentira. Obviamente yo tengo que probar todo lo que yo diga, pero entonces ahí yo ya me estoy inventando una historia. Y Rafael no ha tenido la oportunidad de controvertir esa historia ni de dotar una historia de pruebas. Entonces, ese traslado en el proceso ejecutivo, ese sí es para pronunciarse sobre las excepciones. Ahí se pronuncia uno sobre las excepciones. Y entonces el demandante dice, listo, no, Alejandro miente, Alejandro esto. O sea, básicamente el demandado se vuelve el demandante porque está montando la historia y ahora es el demandante quien está defendiéndose de esa historia. ¿Para qué? Para proteger su título. Listo. Entonces ahí sí se aportan pruebas y ya la contraparte puede aportar todas las pruebas que quiera de forma libre, no está restringido al hecho de que esas pruebas sean sobre los hechos que yo expuse como parte demandada, sino a lo que bien tenga la parte demandante porque se puede pronunciar libremente sobre las excepciones. Entonces, bueno, les dije que les iba a dar un consejo. Sí, ¿el consejo cuál es? Si ustedes presentan una contestación de demanda dentro de un proceso declarativo, procuren hacerlo lo peor que puedan. Y ustedes dirán, ¿cómo así, Alejandro? ¿Cómo así que lo peor que pueda? Y es que hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta, y es la reforma a la demanda. Si yo presento una demanda súper fuerte en mi concepto y llega la contraparte y me hace ver a mí en la cara que me equivoqué, que expuse mal mi teoría del caso, que tengo malas pruebas, que me faltaron pruebas, lo que sea, ¿saben qué voy a hacer yo como demandante? Voy a reformar la demanda. Yo tengo derecho a reformar la demanda hasta antes de que se fije fecha para audiencia en un proceso regulado en el Código General del Proceso. Si es un proceso regulado en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tengo 5 días después de contestada la demanda. Y si es un proceso contencioso administrativo, tengo 10 días después de que se notifica a la contraparte del auto que admite la demanda. Recordemos que en el contencioso administrativo el juzgado admite la demanda, la secretaría del juzgado la notifica el contenido del auto y a partir de ese momento comienza el traslado por 30 días a la contraparte y simultáneamente 10 días para reformar la demanda. Claro, en el contencioso administrativo es más complejo el tema porque cuando ya me contesten, ahí sí va a ser una contestación bastante fuerte porque en ese momento ya la parte demandante no va a tener oportunidad de reformar la demanda. Lo mismo no pasa en el laboral ni en el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque solamente comienza la persona a decir, uy, voy a reformar mi demanda, es cuando se da cuenta de que el escrito de la contestación de la demanda es fuerte y me hizo caer en cuenta mis errores. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que hagan algo ahí simplón. Sí, me atengo a lo probado, me atengo a lo probado y me atengo a lo probado. Sencillo. ¿Por qué? Porque la carga de probar es de la parte demandante y si le faltan pruebas, ¿yo para qué se lo voy a restregar en la cara? Le faltaron pruebas. Pues no, porque me las va a poner después. Así sea mediante la reforma. Ya no puede en el traslado a las excepciones, pero sí mediante reforma, porque yo puedo reformar la demanda para incluir hechos, para incluir pretensiones, para incluir pruebas, para incluir demandantes, para incluir demandados y pues básicamente puedo arreglar todo el trámite otra vez. Entonces ese es el consejo. Listo. En el proceso ejecutivo, sí, ojo, ahí no procede la reforma de la demanda. Bueno, entonces ya deje, si pago la obligación, pues no pasa nada, ¿no? Ya se acaba el proceso, se levantan las medidas cautelares. Entonces detengámonos ahí, el tema de las medidas cautelares. Hay que estudiar minuciosamente a partir del artículo 590 del Código General del Proceso, cuando aplican las medidas cautelares en los procesos declarativos, en los ejecutivos, en los de familia, etcétera, etcétera, cuál es el alcance de cada uno de ellos, pero en los procesos ejecutivos lo que más nos conviene siempre es el embargo y secuestro de bienes. Entonces, en un principio, yo lo que solicito como parte demandante es el embargo de un bien. Cuando yo ya lo tengo embargado, listo, perfecto, notifiquemos la demanda.
Pero hay personas, abogados, que les gusta esperar hasta que se secuestra el bien también. Cuando se secuestra el bien, entonces ya la parte demandada se entera de que lo demandaron, pero ya es demasiado tarde, ya se embargó el bien y ya estamos en diligencia de secuestro. Eso es bueno para conservar determinados bienes. Por ejemplo, si yo demando en un proceso ejecutivo y lo único que tengo para ejecutar es un vehículo, entonces yo primero solicito la aprehensión del vehículo. Cuando ya el vehículo esté aprehendido, ahí sí notifico. Porque ¿qué va a pasar? Si yo demando en un proceso ejecutivo, claro, pueden embargar la moto, el carro, el bus, el camión, lo que sea. ¿Qué va a hacer la persona? Está embargado, lo va a guardar en un garaje y yo nunca lo voy a encontrar, ni la policía, y nunca voy a tener forma de recuperar ese bien. ¿Sí? Y la persona lo va a tener ahí guardado y, mejor dicho, prefiere que se llene de polvo toda la vida que dejar que un policía se lo quite. Principalmente porque los patios judiciales son carísimos. Solamente no se pagan patios judiciales cuando son procesos en la fiscalía. Pero bueno, entonces es potestativo el tema del secuestro antes de notificar el auto que libra mandamiento o después. El secuestro puede ser en cualquier momento. Bueno, entonces el embargo de bienes. Recordemos que la ley 2213 del año 2022 dice que los juzgados pueden librar los oficios a efectos de que se haga el tema más rápido de los embargos y todo eso. Eso es muy funcional cuando, por ejemplo, yo solicito el embargo de una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo de una persona. Pero si estamos hablando de bienes sujetos a registro, resulta que yo tengo que pagar para la inscripción de esa medida. Entonces los jueces nunca libran, le mandan a uno el oficio como parte demandante. Tome, vaya, radique cuando usted quiera y tiene que pagar. Porque si ellos lo radican y yo no pago, entonces el oficio queda ahí volando y no es la gracia. Bueno, hay otra cosa importante. Entonces resulta que Rafael me demandó a mí 5 millones de pesos. Rafael, en el momento en el que me demanda, dice el artículo 94 del Código General del Proceso que el efecto de demandar es que se interrumpe la prescripción y se hace inoperante la caducidad. Pero hay un condicionante. Solamente va a tener plena eficacia esa interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad si Rafael me notifica a mí el auto que libró mandamiento de pago dentro del año siguiente al momento en el que se lo notificaron a él. A él, como obviamente él es el impulsor del proceso, él lo conoce, entonces a él lo notifican por estrados. Pero a mí me van a notificar de forma personal conforme al artículo 291, 292 del Código General del Proceso, o por conducta concluyente, artículo 301, o de forma personal electrónica, conforme lo indica el artículo 8 de la ley 2213 del año 2022, ¿cierto? Pero eso tiene que hacerse dentro de un año. Ahora, si Rafael no sabe dónde yo vivo, me perdí, me morí, lo que sea, y necesita emplazarme o emplazar a mis herederos, igualmente eso tiene que hacerse dentro del año. Y entonces cuando es por emplazamiento hay que tener mucho más tiempo para hacer esa cuestión, porque después es inexcusable que se me pasó el año, que lo que sea. Bueno, aunque la Corte ya le ha dado cierta flexibilidad a esa cuestión y ha dicho que ese año no es inflexible, no es, se le pasó el año, perdió. Si la parte demandante demuestra haber sido diligente y por cuestiones que no son culpas suyas, porque por ejemplo no se hizo el emplazamiento a tiempo por parte del juzgado, porque ellos fueron los negligentes y no el demandante, o porque yo me rehusé a la notificación, porque me mudé, por lo que sea, entonces, claro, ahí hay una cuestión bastante importante. No va a prescribir el título eventualmente, ¿cierto? Pero de igual manera se tiene que demostrar la diligencia y la intención de querer notificar. Entonces, ¿qué pasa? Si se me vence el año, cuando yo presenté la demanda, entonces ya esa presentación de la demanda no tiene el efecto de haber interrumpido la prescripción y solamente se interrumpe hasta el momento en el que efectivamente se notifique ese auto que libró mandamiento ejecutivo. Ahora, puede ser que el título prescriba o no prescriba si yo me paso el año. Si la obligación yo tenía para pagar la estantier y Rafael ya me demandó hoy, porque Rafael tiene afán, pues recordemos que el título prescribe hasta dentro de 3 años, ¿no? Y bueno,
listo, en un mes le notifican a él el mandamiento de pago y me notifican año y medio, de todas maneras está dentro de los 3 años. Pero si a Rafael se le vencen los 3 años, digamos en 6 meses, en 2 meses le notifican a él el mandamiento y pasa más de un año y él no me ha notificado a mí, cuando me notifique yo ya puedo alegar la prescripción. Porque a pesar de que me demandó dentro de los 3 años, no me notificó dentro del año siguiente a la notificación del mandamiento a él. Y ahí va a perder por ese tema. Es un tema que es muy importante. También Rafael tiene una opción chévere. Digamos que Rafael no me ha demandado, pero él dice, ya falta un mes para que esta vaina prescriba y después tengo problemas, yo les aconsejo, y en el ejemplo sería lo que él haría, ¿no? Él lo que va a decir es, bueno, voy a acudir al artículo 94 del Código General del Proceso y allí en el inciso final que dice que el requerimiento al deudor para que pague la obligación, para que responda por la obligación, interrumpe el término de prescripción por una sola vez. Lo que quiere decir que si él me envía un mensaje requiriéndome para pagarle, o mejor, lo hace por correo certificado, sería más chévere, entonces ese escrito va a interrumpir por otros 3 años. Entonces ya él tendría 3 años para demandarme otra vez. Y sería genial, porque si me demanda a los 4, a los 5 años, todavía está dentro del término y pues va a disfrutar de muchos más intereses. Listo, teniendo en claro esas cuestiones, continuamos. ¿Qué sigue? Resulta que a mí me demandaron y todo está perfecto. Si yo veo que hay prescripción, no hay caducidad, pues obviamente lo voy a excepcionar y pues el juzgado... la excepción de prescripción, recordemos que es una excepción mixta, porque ataca el fondo del asunto, pero también la forma, ¿cierto? Por temas de caducidad. Yo puedo decir que la rechacen de una vez la demanda porque eso ya estaba prescrito. Recordemos que el Código General del Proceso establece que los jueces deben declarar todo hecho constitutivo que configure una excepción, ¿sí? Entonces por eso les digo, no es tan importante hacer una contestación súper fuerte, súper chévere. Bueno, en el proceso ejecutivo sí, la presentación de las excepciones. Porque en todo caso el juez tiene la libertad de negarle a uno las pretensiones por sí o por no o por lo que él considere. Pero sí es importante alegar las 3 cosas que el código sí le exige a uno alegar, que el juez no puede declarar de oficio, que es la nulidad relativa, la prescripción y la compensación. ¿Sí? Eso es muy importante alegarlo. Yo no puedo eventualmente decirle al juez, mire, es que lo que pasa es que yo ya le he pagado, pero si no excepcioné compensación, pues perdí y me van a ejecutar por todo lo que debía de un principio. Eso es importante tener en cuenta esas 3 cositas. Si yo tengo en cuenta esas 3 cositas, pues ya me puedo relajar con lo demás, porque en los alegatos de conclusión le puedo decir al juez en todos los errores que incurrió la parte demandante para que él se sirva de declarar esas excepciones. Bueno, no lo propongo como excepción en los alegatos, simplemente digo, no tiene derecho la parte demandante por estas y estas razones, y el juez me va a hallar la razón en la sentencia, se niega el derecho por estas y estas razones. Entonces no es necesario formalmente decir propongo excepciones en los alegatos de conclusión, pero sí es importante decirle al juez cómo debe fallar en los alegatos, que es la oportunidad para hacerlo. Listo, entonces Rafael me notifica, yo presento excepciones. Ahí pueden pasar una de 2 cosas: que yo no presente excepciones o que presente excepciones, ¿cierto? En cualquiera de los 2 casos no he pagado, ¿vale? Entonces, si yo presento excepciones, nos vamos a todo el trámite ordinario. Hay que señalar fecha para audiencia, y después de audiencia la sentencia, y después de la sentencia ya continuamos ahí. Si yo no presento excepciones, entonces el juzgado tiene la obligación de, mediante auto, ordenar seguir adelante la ejecución, ¿vale? Ahí nos detenemos. Entonces, si yo no contesto nada, o si contesto pero no propongo excepciones, auto ordena seguir adelante la ejecución, se acabó el tema. Si yo presento excepciones, entonces lo que tiene que hacer el juez es correr traslado de las excepciones.
Y ahí hay una figura que es diferente del proceso declarativo. Recordemos que el artículo noveno en el parágrafo de la ley 2213 del año 2022 estableció algo bastante importante que tenemos que tener muy presente. Y es que existen dos tipos de traslados. Hay un traslado que es secretarial y otro traslado que es mediante auto. ¿Cuándo un traslado secretarial? Cuando el mismo código dice que presentado un escrito se correrá traslado a la contraparte. Ya, eso es todo. O se correrá traslado a la contraparte en los términos del artículo 110 del Código General del Proceso. Listo, traslado secretarial. Es decir, no nos importa si el juzgado va a aprobar o no el escrito que radicó la contraparte o la parte. Simplemente por el hecho de haber sido radicado se debe correr traslado a la contraparte y ya está. Pero hay otros escritos que sí requieren de aprobación del juez. Por ejemplo, entonces les doy un ejemplo. Cuando se contesta la demanda en un proceso declarativo, inmediatamente hay que correrle traslado a las excepciones a la contraparte. Pero si yo estoy presentando excepciones en un proceso ejecutivo, hay que esperar hasta que el juez corra traslado a las excepciones mediante auto, porque el juez tiene que avalar primero esas excepciones. ¿Sí? Es un poco curioso, pero así es. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia, Alejandro? Lo que pasa es que, vuelvo otra vez al parágrafo del artículo 9 de la ley 2213 del año 2022, allí se indica que cuando un traslado se pueda surtir por secretaría, también lo puede hacer la parte interesada en el escrito, ¿cierto? Entonces, si yo presento las excepciones en un proceso declarativo, en la contestación de la demanda, yo le envío a la contraparte el escrito. Y con el solo envío a la contraparte, a los 2 días queda notificado el traslado y le comienza a correr término para pronunciarse sobre esas excepciones. Perdón, para pronunciarse no, para pedir pruebas sobre esas excepciones, ¿cierto? Si la persona dice, yo me quedo esperando hasta que el juez diga algo, perdió, se rajó. Eso en el proceso del Código General del Proceso. Pero si estamos hablando del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ahí es diferente, porque en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la potestad de inadmitir la contestación de la demanda. Es decir, está sujeto a admisión o inadmisión la contestación y por lo tanto la contraparte, la parte demandante debe esperar hasta que el juez se pronuncie sobre ese escrito para comenzar el término de traslado. ¿Sí? Pero en el proceso del Código General del Proceso no, porque como ahí no existe la inadmisión de la contestación de la demanda, entonces pues de una vez es el traslado, ¿vale? Tienen que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, el traslado de la liquidación del crédito es por traslado secretarial, entonces yo no debo esperar hasta que lo haga la secretaría. Me lo envió la contraparte, de una vez tengo que pronunciarme sobre esa cuestión. Bueno, 2 días después quedó notificado, ¿no? Y a partir de ahí ya tengo los 3 días para pronunciarme sobre esa liquidación. Lo puedo hacer antes y renunciar a términos, es perfectamente igual. Listo. Hay una cosa importante, entonces en el proceso declarativo, si yo no contesto nada, cuando ya el juez diga listo, la parte demandante dentro del traslado de las excepciones no dijo nada, uno, ay, ¿cómo así? Pero si hasta ahora el juez se pronuncia, sí, pero nunca me hicieron el traslado, sí, pero la contraparte le envió copia. Pero te vamos a dar traslado del juramento estimatorio del artículo 106 del Código General de Procesos. Si es una demanda, por ejemplo, de responsabilidad civil, en la que se pidan perjuicios, eso se tasa mediante juramento primero, juramento estimatorio, y ese juramento estimatorio sí está sometido a la aceptación del juez. Si el juez lo acepta, se corre traslado. Entonces, solamente mediante auto se va a correr traslado de ese juramento estimatorio. Pero si yo no me pongo pilas, desde el principio ya voy a tener por perdida la oportunidad para adicionar más pruebas en los términos que les indiqué hace un rato. Bueno, entonces vamos en el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo, entonces se presentan las excepciones. Hay que esperar hasta que el juzgado dé traslado de ellas mediante auto. Cuando se dé el traslado de las excepciones, ahí sí es abierto, ahí sí es como, es que voy a contestar todas las cochinadas que dijo la contraparte, todas las mentiras que se inventó, ahí sí puedo aportar pruebas, hacer hechos, todo lo que yo quiera. Porque en un principio me limité simplemente a decir que me debían dinero, eso era todo. Como ya existe esa
controversia, entonces el juez está obligado a fijar fecha para audiencia. Cuando se fije fecha para audiencia, entonces ahí hay una distinción entre el proceso declarativo verbal y el verbal sumario. Y es que en el proceso declarativo verbal sumario, de una vez el juzgado, cuando fija fecha para audiencia, me decreta pruebas. De una vez dice, vámonos para audiencia y estas son las pruebas que decreto. Pero en el proceso de primera instancia, el juzgado solamente cita audiencia, y es en la audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso en la que me va a decretar las pruebas en su respectiva etapa procesal. Recordemos que en el trámite del proceso de mínima cuantía solamente se pueden decretar 2 testigos por hecho, y en el proceso declarativo de primera instancia pues ya son los que el juez estime útiles. Recordemos que eso es un principio de la prueba. Si ya existen varias pruebas que dan certeza sobre la ocurrencia de un hecho, pues las demás pruebas, aunque sean conducentes y pertinentes, van a perder utilidad. Oli, estoy ocupado, ¿no? Bueno, continuamos. Las audiencias se desarrollan conforme al artículo 372 y artículo 373 del Código General del Proceso en los procesos de primera instancia, ¿cierto? Entonces, en la primera instancia lo que se hace es lo siguiente: el juez da apertura a la diligencia y pues los invita a conciliar. Van a conciliar, no tienen ánimo conciliatorio, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece aquello? Puede proponer, como cualquier conciliador, el juez fórmulas de arreglo. Si no existe ánimo conciliatorio, entonces se declara fracasado el intento de conciliación y se continúa con el interrogatorio de parte, a las partes. Entonces el juez hace interrogatorios, hace todas las preguntas que quiera a fin de esclarecer los hechos de la demanda y los hechos de las excepciones. Y luego los abogados podemos interrogar a las partes también, ¿sí? Si uno los pide, si uno pide el interrogatorio de parte, lo puede hacer. Obviamente a la contraparte, uno no interroga a su cliente. ¿Por qué? Porque recordemos que la finalidad del interrogatorio de parte es obtener la confesión. El interrogatorio de parte como tal no es el medio de prueba, la prueba es la confesión, y el juez solo se vale de las confesiones que le sean adversas a los intereses de la parte. Entonces, ¿yo para qué interrogo a mi cliente si nada de lo que diga va a servir como prueba? Solamente va a servir lo que diga embarrándola. Entonces yo no lo interrogo, yo solo interrogo a la contraparte. ¿Listo? Al representante legal, si es una empresa, o pues a la persona que yo demande directamente. Recordemos que en un proceso de mínima cuantía, entonces Rafael contra mí, Rafael perfectamente me puede interrogar a mí y yo puedo interrogar a Rafael, porque en el proceso de mínima cuantía se puede actuar a través, sin necesidad de abogado. Esa regla está establecida en el decreto 196 de 1971, que es el decreto reglamentario de la profesión del abogado, ¿sí? Entonces los procesos de mínima cuantía, los procesos de menos de 20 salarios mínimos en el proceso laboral, se pueden adelantar sin necesidad de abogado. Bueno, se hacen los interrogatorios y luego de los interrogatorios entonces entramos a una etapa importante, que es la etapa de saneamiento del litigio, resolución de excepciones previas. Cuando no es un proceso ejecutivo, pues ustedes saben que no opera, pero si es declarativo, resolución de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Entonces, en ese orden, primero el juzgado lo que va a decir es, bueno, vamos a resolver las excepciones previas. Si alguna prospera, pues puede terminar el proceso, u ordenar que se corrija, u ordenar la integración del contradictorio o terceros que deban ser citados al proceso, ¿sí? En general casi todas las excepciones las excepciones previas casi todas se pueden resolver. En un proceso de mínima cuantía, las excepciones primero se resuelven por auto antes de audiencia. Bueno, esa es la diferencia también. En esos se va a acabar en 15 minutos la reunión. Bueno, si algo volvemos a enviar el link. Entonces, bueno, en el proceso resuelven las excepciones previas, si ninguna prospera, entonces continúan con el saneamiento y fijación del litigio.
Ahí el juzgado les va a dar el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que se sirvan informar si encuentran alguna causal de recusación, algún impedimento, o si ven alguna anomalía procesal que impida continuar con el trámite o que exista algún vicio que amerite una nulidad. Las nulidades son taxativas, están en el artículo 133 del Código General del Proceso, y la que mayormente se presenta es la nulidad por indebida notificación, que es la del numeral octavo, porque se practicó en indebida forma la notificación y entonces dijeron que se me venció el término para excepcionar, pero era mentiras, yo nunca me notificaron bien y hasta ahora llego y pues en esta oportunidad la que propongo la excepción a efectos de que me den la oportunidad de defenderme. Vale. Entonces hay que sustentarlo, hay que pedir pruebas, toda esa vaina. Eh, si el juez o las partes no tienen ninguna observación respecto de nulidades o vicios que puedan impedir un fallo de fondo, entonces se continúa con la fijación del objeto del litigio. Ahí les van a dar el uso de la palabra y ahí es algo con lo que muchas personas quedan como, ¿y ahora qué digo? Y el juez dice, bueno, les doy el uso de la palabra, la fijación del objeto del litigio, y entonces uno se queda como, no, pues, no sé qué hago. El Código General del Proceso dice claramente que bueno, no es que claramente no lo dice así muy literal, pero uno lo entiende al leerlo en el artículo 372 del Código General del Proceso. El objeto del litigio lo fija el juez. Lo que hace uno como abogado es decirle en qué hechos están de acuerdo las partes, ¿sí? Entonces uno le dice al juez, no he hecho estipulaciones probatorias con la contraparte, que es lo general. Uno puede hacer estipulaciones probatorias con las partes. ¿Qué son las estipulaciones probatorias? Aceptar determinados hechos que ya están probados. Porque claro, el juez lo que hace en el ejercicio de mirar la demanda y la contestación es determinar cuáles hechos son aceptados, y ya con eso pues dice, bueno, delimitemos a este punto específicamente el objeto del litigio, a determinar si esto es así o no, si se debe el dinero o no, si ocurrió esto o no, ¿cierto? Pero a veces, a pesar de que puede ser como les decía, que el abogado se limite a me atengo a lo probado, me atengo a lo probado y ya está. Entonces, en la audiencia, el abogado de la parte demandada, por ejemplo, puede decir, yo estoy de acuerdo en que ya está aprobada las calidades de las partes, ya está aprobado esto, yo aceptamos todo esto, señor juez, para que se delimite el objeto del litigio a determinar tal cosa. Esa es la etapa procesal en la que uno puede colaborar con el juez para determinar específicamente qué es lo que queremos resolver dentro del proceso. Listo, si uno no tiene observaciones, puede decir no hay estipulaciones probatorias, y lo que dijo el juez, porque el juez primeramente dice ya estamos de acuerdo con que se aceptó este hecho, este y este hecho, entonces uno dice bueno, perfecto, no hay ninguna observación, su señoría. Entonces el juzgado lo que hace es delimitar el objeto del litigio. Esa delimitación del objeto del litigio es muy importante porque el objeto del litigio demarca algo muy importante, que es la cosa juzgada. Si yo vuelvo a demandar sobre una causa parecida, tengo que remitirme directamente al objeto del litigio para determinar si lo que vamos a discutir en este nuevo litigio es lo mismo que ya se resolvió en otro o no. ¿Sí? Porque esa es una de las reglas para determinar cuándo existe cosa juzgada, que exista identidad de partes, identidad de causa e identidad de objeto. Entonces, si el objeto es el mismo, ¿para qué? Nada, cosa juzgada y hasta luego. Se acabó el proceso. Bueno, después de la fijación del litigio, continuamos con el decreto de las pruebas. Si estamos en un proceso de mínima cuantía, pues eso ya se hizo, ¿cierto? En el artículo 372 del Código General del Proceso, ahí termina la primera audiencia. La audiencia inicial termina con el decreto de pruebas. Se decretan las pruebas y chao pescado. Recordemos que cuando se decreta una prueba no hay recursos. Pero si se rechaza una prueba, sí hay recursos. Se puede interponer recurso de reposición en subsidio del de apelación, si es primera instancia, si es de única instancia, únicamente reposición. En los procesos de única instancia jamás va a haber apelación, bueno, porque hay personas que piensan que a pesar de que la sentencia no se puede apelar, los autos dentro del trámite sí, pero no, nada se puede apelar en primera instancia, en única instancia.
Bueno, después de decretadas las pruebas se termina el proceso, la audiencia se fija fecha para la siguiente obviamente. Si estamos en el proceso de única instancia, entonces se va a hacer todo de una vez. eh, pero remitámonos entonces a la del 373 del Código General del Proceso. En el artículo 373 del Código General del Proceso, audiencia de instrucción y juzgamiento, ahí ya es básicamente practicar las pruebas. Se practican las pruebas, alegatos de conclusión y fallo. Entonces, regularmente, ¿cuáles pruebas hay por practicar? Pues interrogatorios a testigos y a peritos. Eso es todo. Porque los documentos, cuando no son tachados de falsos, cuando no son desconocidos, tienen pleno valor probatorio y van por dentro. Ya, eso es muy sencillo. Hay que tener en cuenta una cosa, de pronto, ya es un tema más general, pero pues igual lo explico porque es importante. Cuando se va a tachar un documento de falso, recordemos que existen dos tipos de falsedad: la falsedad material y la falsedad ideológica. Material es cuando cogen literalmente el documento y lo manipulan para que aparente otra información. Ejemplo, si yo tengo un título y que tiene un 1, ¿cierto? Digamos 2001, y yo llego y le hago dos palitos para que quede 2007, ¿cierto? Entonces estoy alterando el título. O por ejemplo, es 2017 y para que no me prescriba yo le hago una bolita al 7 para que quede 2019. Es una alteración material sobre el título. Y esa alteración material se tiene que excepcionar en el proceso declarativo, es mediante incidente, y en el proceso ejecutivo es en el término para presentar excepciones. Si el título es falso, yo debo alegar esa falsedad material a través de una excepción, ¿vale? Y tengo que aportar pruebas al respecto o solicitarlas, porque yo puedo solicitar un peritaje a efectos de que se determine que la firma de la persona no es realmente de esa persona, de la parte demandada. Solamente se tacha de falso, entonces eso es lo que les quería explicar, el documento que contiene una firma o que está manuscrito por la persona demandada. Entonces la parte demandada tacha de falso el documento, o aportado por la parte demandante, ¿cierto? O incluso el demandante puede tachar de falso también un documento aportado por la parte demandada cuando ese documento se le aduzca a la contraparte. Entonces, si Rafael dice es que Alejandro firmó este título o valor, entonces la falsedad material yo tengo que tachar de falso ese documento. Pero la falsedad ideológica es diferente, porque la falsedad ideológica es cuando un documento no ha sido alterado, está original, pero contiene una mentira, ¿cierto? Entonces, ejemplo, cuando alguien se inventa un título o valor para perjudicar a un tercero, un acreedor, ejemplo, digamos que yo estoy casado, ¿cierto? Y yo le digo, Rafael, fírmeme acá y ejecútenos para yo perder mi casa y que mi mujer no se quede con ella, ¿sí? Y después nos partimos el producto de la ejecución, o con base en la ejecución usted se queda con la casa y pues ya después miramos si se la dona a un hijo mío o hacemos algo, pero a esa mujer no le dijimos nada. Entonces el documento se hace real, pero contiene una mentira, ¿cierto? Entonces esa sería una falsedad ideológica, y la falsedad ideológica no se tramite a través de incidente, también se tramita a través de excepción en el proceso ejecutivo, pero se demuestra a través de otros medios de prueba. En la tacha de falsedad material, directamente tenemos que consultar el documento y contratar un perito a ver si definitivamente eso no fue firmado por quien dicen haberlo firmado, o literalmente si están alteradas las letras o el contenido del título de alguna manera. ¿Sí? Hay que ir directamente al título para determinar la tacha de la falsedad material, pero la ideológica se demuestra con otras formas de prueba. Entonces les doy un ejemplo de una falsedad ideológica. Cuando se llena el título y tenía espacios en blanco. Entonces, claro, la persona va a decir, esta persona firmó este documento con estas instrucciones, con esta información
que se pagaría el día 25 de enero del año 2024. Y yo tengo testigos, tengo grabaciones de cuando firmé el documento, que yo lo dejé en blanco y que le dije, hey, cuando lo vaya a ejecutar me lo presenta para llenarlo y con lo que se le deba en ese día. ¿Por qué? Porque resulta que en los títulos valores todos los pagos deben constar en el título. Entonces, si yo tengo pagos pero no constan en el título y la persona va y endosa el título a otra persona, esa otra persona va a ejecutarme y ya, es que yo le pagué a Rafael, el tercero de buena fe exento de culpa, si yo no sé, viejo, yo no sé nada, perdió, tiene que pagarme todo, ¿sí ves? Bueno, entonces en el trámite de la audiencia se practican las pruebas, los testigos, los peritos, los documentos ya entran los que son. Si el documento es aducido por alguna de las partes, hey, usted lo firmó o usted lo suscribió o usted es el que aparece en la imagen hablando, lo que sea, entonces ese documento hay que tacharlo de falso. Pero si el documento sería más para temas declarativos, si el documento se le aduce a un tercero, si yo no digo nada sobre el documento, plena validez va a tener. Pero si yo veo que está firmado por un tercero, ejemplo, un proceso de pertenencia donde dicen, no, es que ese bien se le compró a X persona, oiga, ¿cómo así? Sí, yo qué culpa, no, hágame el favor y me traen a esa persona que firmó ese documento. Entonces lo que yo digo es el desconocimiento del documento. Perdón, solicito la ratificación del documento, de quien lo firmó, para validar que efectivamente esa persona le haya vendido, le hayan hecho lo que hayan hecho. Si el documento se me aduce a mí, pero no está suscrito, ni está manuscrito, ni salgo yo, ni hay una reproducción de voz mía, entonces lo que yo tengo que hacer es solicitar el desconocimiento del documento. Señor juez, señora juez, qué pena, pero yo ese documento nunca lo he visto. ¿Vale? Y ahí entonces ya le compete a la parte demandante demostrar que efectivamente ese documento sí lo hice yo o lo otorgué yo, porque por mensaje de datos yo puedo enviar muchos documentos sin firmarlos y entonces después me hago el pendejo y van a decir, ¿cómo así? Este luego no es usted que está aquí en este chat, este WhatsApp es suyo. Ah, sí, qué pena. Y me pueden multar por eso, por decir mentiras. Bueno, además de que es un delito. Practicaron las pruebas, los interrogatorios, inmediatamente se ordena entonces a la contraparte, ya se van a acabar los 15 minutos. Si están interesados les envío el link otra vez, yo creo que con el mismo podemos volver a conectarnos. Hacemos el intento y si no envío otro. Entonces si alega de conclusión, ahí recordemos muy importante, los alegatos de conclusión no son para hacer un recuento de todo lo que pasó, que dice la demanda, que dice la contestación, no es un recuento de todo. Los alegatos de conclusión son específicamente para decirle al juez o a la juez cómo debe valorar los medios de prueba practicados. Yo le digo, señor o señora juez, esto debe ser valorado de esta forma, por estas reglas jurisprudenciales, o porque este testigo dijo esto y este testigo dijo lo otro, este testigo mintió, dijo esto y otro. En un proceso declarativo, recordemos que después de la práctica del interrogatorio, yo puedo solicitar la tacha de sospecha o la tacha de falsedad del testigo. Pero en el proceso laboral, curiosamente, la tacha la tengo que hacer antes del interrogatorio. Esa regla no la entiendo un poco porque, pues, ¿cómo lo voy a tachar antes si no lo he escuchado? De sospechoso, pero bueno. Yo ya tengo que tener investigado al testigo, básicamente. Bueno, continuando entonces los alegatos, el juzgado entonces emite sentencia, en audiencia lo puede hacer o por escrito si se le da la bendita al juez, porque a veces lo hacen, no, vamos a aplazar y dentro de 10 días les emito sentencia por escrito. Está bien. Recordemos entonces que si estamos en un proceso de única instancia, ahí ya se acaba el proceso en su fase procesal hasta el momento de la sentencia, ya se iría después para ejecución, pero si es un proceso de primera instancia, entonces yo puedo apelar. Ya vamos al tema de la apelación, entonces ya dice que se va a acabar la llamada, voy a reenviar el link para que nos conectemos nuevamente y les explico el trámite de la apelación en segunda instancia. Y luego nos vamos con el resto del proceso ejecutivo hasta el fin. Ojalá no nos demoremos tanto. Pam, 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 pam.
Muchas gracias, don José, por volver. Muchas gracias, Andrea, por volver. Esperemos un poquito. Bueno. Muchas gracias, Clara, por volver. Vamos tres, esperemos un poquito más a ver si se conectan más. Creo que éramos cinco, no me acuerdo. No, pues gracias a ti por hacer ese tipo de reuniones. Ujú. Es con mucho gusto. En la academia a uno no le enseñan eso. Cuando Sí, uno sale a la práctica o cuando está de dependiente es que sabe esos temas, de resto no. La sí, academia es no le verdad. enseña a uno para nada eso. Sí, es verdad. Muchas de las cosas que he aprendido han sido precisamente trabajando, porque Ujú. trabajando es que uno dice, uy, aquí qué, y toca leer el código, y otra Sí, vez y otra vez. no, sí, eso es así. En las universidades se debería haber algo así como más práctico, pese a que uno tiene práctica, pero no es lo mismo, ni siquiera en Sí, consultorio. es verdad, es verdad. Bueno, creo que éramos cinco, ¿no? Entonces voy a continuar. El proceso de la apelación. Entonces ahí hay una cuestión muy importante en el tema de la apelación. Recordemos que cuando yo le digo al juez, su señoría, amablemente interpongo recurso de apelación, entonces su señoría me dice, claro, susténtelo. Entonces, esa oportunidad de sustentación es únicamente para informar los motivos concretos de reparo. Es decir, yo debo informar, atacar la decisión del juez y decirle, vea, usted, señoría, cometió un error en la valoración probatoria o un error en la interpretación de esta norma o un error en... Vaya, hay que estudiar entonces precisamente ahí los errores de hecho, los errores de derecho y la violación directa e indirecta de la ley. ¿Sí? Digamos que ese es un tema un poco más técnico para cuando uno presenta, digamos, una demanda de casación. Uno no tiene que decir en el recurso, cometiste un error injudicando por tal cosa. No, pues tampoco así, ¿no? Pero sí es preciso tener en la mente qué tipos de errores puede cometer un juez. Entonces, lo que les digo, violación de la ley de forma directa o indirecta o errores de hecho de derecho por la valoración de las pruebas, sea porque omitió valorar una prueba, porque le dio valor probatorio a algo que no daba ese valor probatorio. Como por ejemplo decir, es que yo de esta prueba sustraje tal cosa cuando nunca lo dijo o algo así. Por suposición, falso juicio de existencia por suposición. Porque, por ejemplo, dicen, sí, quedó plenamente probado tal cosa y resulta que no hay prueba de eso. Ni siquiera está diciendo es que hay tal prueba que me hizo saber eso, no, simplemente se lo inventó, lo dedujo. Entonces, bueno, los errores de hecho, de derecho y violación directa o indirecta de la ley. Yo básicamente le digo entonces al juez, usted cometió una indebida valoración del testigo tal o no valoró el peritaje tal que dijo tal cosa, muy concreto. ¿Por qué? Porque lo que hace el juzgado en ese momento, el juez o la juez, es conceder el recurso. Me lo concede. Lo que quiere decir que le van a dar trámite. Lo envía al superior y el superior, una vez llegue el recurso, lo admite. Y solamente cuando lo admite es cuando yo lo voy a sustentar. Y ahí existe una diferencia sustancial, procesal, perdón, de lo que era antes el Código General del Proceso y lo que es ahora la Ley 2213 del año 2022. Porque a pesar de que en su mayoría de artículos lo que hace es dar una alternativa a la prestación del servicio de justicia, también es verdad que derogó ciertas disposiciones del Código General del Proceso de forma tácita, que con el objeto de acelerar los trámites, vaya. Entonces, antes lo que se hacía era el tribunal o el juzgado del circuito, cuando se apelaban ante un municipal, era fijar fecha para audiencia. Admitía el recurso y fijaba fecha para audiencia y en la audiencia se sustentaba el recurso de apelación.
¿sí? Hay muchos videos del, por ejemplo, el Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá en YouTube. Yo a veces hacía oficio y escuchaba a los jueces, porque uno aprende bastante así también. Y bueno, ahí lo que hacían las partes era alegar cada una hasta por 20 minutos y ya el juzgado tomaba, el tribunal o el juzgado tomaba un receso y volvía con su sentencia. El legislador entendió que era un poco innecesario porque la gente iba a leer lo que ya llevaba escrito y estaba tocaba esperar hasta que leyeran, y muchas veces ya los juzgados ya tenían el escrito de la sentencia hecho. Entonces, para agilizar un poco, volvieron el trámite escritural, que eso va un poco en contravía del principio de oralidad de las actuaciones procesales, pero en todo caso esto ayuda a acelerar el trámite, que se dispuso en la ley 2213, que una vez yo apelo, me conceden el recurso, va al superior, el superior admite el recurso y tengo 5 días para sustentarlo por escrito. Yo lo sustento en 5 días y de ese escrito se le corre traslado a la contraparte por mensaje de datos, y la contraparte entonces tiene 5 días también para presentar los alegatos en contra de los míos. Ese es el trámite del recurso de apelación, vaya. Eh, Perdón, eso es en materia laboral. En materia laboral. Ah, no, y en civil también. Sí, olviden lo que dije. Es que la ley 2213 tiene dos artículos, uno que dice apelación en materia civil y otro que dice apelación en materia laboral. Pero es casi lo mismo. Bueno, el tema entonces es, vamos a leer los artículos a ver para que nos recordemos bien cuál es la diferencia, porque ya creo que se me olvidó. Y con eso salimos de dudas. ¿Cuál es la bendita diferencia? Hace poco lo había leído y se me olvidó otra vez. A ver, materia civil y familia. El juez se pronunciará entre los 5 días siguientes. Ejecutoria al auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los 5 días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de 5 días. Hasta ahí lo que dije está bien. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará... ya me acordé cuál es la diferencia. En materia civil y de familia, si no se sustenta, el recurso queda desierto, mientras que en laboral no. Sí, pero igual, son términos de 5 días cada una, iniciando por el apelante, surtidos los traslados correspondientes, se proferirá sentencia escrita. ¿Sí ven que es como lo mismo? Pero en civil y familia, si yo no sustento, pum, desierto el recurso y perdí. En laboral, no. En laboral, no. Cuando se trate de esto de una apelación, sí. Sí, esa es la diferencia. Yo sí decía que había una diferencia, pero no me acordaba. Bueno, eh, se surte entonces ese traslado y ya. Antes, en el Código General del Proceso, cuando yo apelaba, tenía 5 días para ir al juzgado y pagar la copia del expediente, porque se enviaba el original al superior, pero tenía que quedarse una copia del expediente en el juzgado de origen. Y tocaba pagar como a 250 pesos cada copia, eso era carísimo. Y si uno no pagaba si uno no pagaba las copias, entonces básicamente le declaraban desierto el recurso. Afortunadamente ahora, como los expedientes son digitales, entonces no hay que pagar nada. Ya uno apela y ellos envían el link del expediente al superior y se acabó el problema. No es realmente la gran cosa. Aunque un día me tocó pelear por eso, por un proceso que era físico, pero ya había sido digitalizado, y me pidieron que pagara las copias para un recurso de queja. Y yo, pero ¿cómo así? Y se me venció el término tras del hecho. Y claro, me declaran desierto el recurso, tocó poner ahí una solicitud de control de legalidad y la cuestión, pero bueno, en última salió favorable. Después de apelada la sentencia, si el juzgado del circuito o el tribunal determina que efectivamente hay que continuar con la ejecución porque el juzgado de primer grado tenía la razón, pues se ordena seguir adelante la ejecución.
Pero eso no lo hace el juzgado de segunda instancia. El juzgado de segunda instancia o el tribunal lo que hace es revisar si la parte demandante o demandada tienen o no razón en sus alegatos de, hey, no estoy de acuerdo con la decisión del juez por estas razones. Si se determina que no tienen la razón, se confirma la decisión. Ya. Y se ordena remitir obviamente el expediente nuevamente al juzgado de origen. Siempre ponen ahí en las anotaciones remitido a al tribunal, remitido al juzgado de origen, pero yo digo remitido que sí es un link. Pero bueno, así lo hacen. Cuando llega del superior, entonces el juzgado de origen lo que hace es auto ordena seguir adelante la ejecución. Si el juzgado de segunda instancia o el tribunal lo que hace es revocar total o parcialmente la decisión del juez de primer grado, entonces el juzgado del primer grado, al recibir la notificación, una regla importante, los procesos ejecutivos no son susceptibles de recurso extraordinario de casación, ¿vale? Solamente los procesos declarativos. Es decir, que si la cuantía son más de 1000 salarios, igual no puedo presentar recurso de casación si es un proceso ejecutivo. Ahí ya se acaba el proceso ejecutivo en segunda instancia. Vuelve al juzgado de origen y lo que hace el juzgado es emitir un auto de ordénese cumplir lo ordenado por el superior. Perdón, cúmplase lo ordenado por el superior. Entonces, ¿cómo se cumple lo ordenado por el superior? Pues se tiene que continuar con la ejecución o se perdió el proceso, lo que sea, conforme lo haya indicado el superior. No es necesario emitir un auto explicando que se debe cumplir de tal forma la decisión, simplemente cúmplase con lo dicho por ellos, porque pues ya de todas maneras lo que se diga en segunda instancia ya queda como parte del expediente. Entonces, si en la decisión dicen revoques el literal cuarto, el numeral cuarto de la sentencia, pues hay que cumplirla en la forma en la que lo haya indicado el superior y ya. Bueno, después de que se ordena seguir adelante la ejecución, entonces volvemos a lo que les dije hace rato. Se puede adelantar el proceso ejecutivo con sentencia que ordena seguir adelante la ejecución o mediante auto que ordenó seguir adelante la ejecución. Ahí ya volvemos al principio. Yo obtengo eso en la sentencia si hay excepciones y el auto si no hay excepciones. Y no hay pago, evidentemente, en los dos casos. Digamos que queremos terminar el proceso en este momento. Rafael ya no está, pero digamos que Rafael me pagó. Yo le pagué a Rafael. Si yo le pago directamente a Rafael, entonces Rafael es el único que tiene potestad de solicitar la terminación del proceso. Entonces, si yo le pago a Rafael y luego le digo al juzgado, señor juez, ya le pagué a Rafael, por favor termine el proceso, me va a decir, no señor, ya no lo termino hasta que Rafael lo pida. Claro, si no cualquiera, para entorpecer los trámites, hasta se inventa recibos o lo que sea. La única forma de terminar el proceso ejecutivo como parte demandada, pagando, es depositando el dinero en el juzgado. Para terminar el proceso por pago total de la obligación, yo tengo que hacer una consignación al Banco Agrario a órdenes del juzgado con el número de la cuenta judicial. Para eso ustedes pueden entrar en Google y escribir cuentas judiciales Banco Agrario y ahí les sale un listado larguísimo del número de cuenta de cada juzgado. Van al Banco Agrario, llenan el depósito, el formatico, hacen el depósito y le dicen al juez, mire señor juez, ya pagué toda la obligación, por favor termine el proceso. Entonces el juzgado va a verificar que efectivamente yo haya pagado todo el capital, todos los intereses y las costas. Si el juzgado determina que se cumple con todo, entonces termina el proceso por pago total de la obligación, ordena levantar las medidas cautelares y le va a decir a Rafael, vaya, le apruebo que retire los títulos judiciales. Me voy a volver un poquito porque se me pasó. Resulta que Rafael me embargó la casa. Hijo de madre, ¿ahora yo qué hago? ¿Existe forma de poder yo levantar ese embargo? La respuesta es sí. Resulta que yo como demandado puedo presentar una buena teoría del caso y si mi caso tiene apariencia de buen derecho, entonces le puedo solicitar al juzgado que requiera a Rafael a efectos de que preste caución por el 10% de la ejecución
so pena de levantamiento de la medida cautelar. ¿Y esa caución es para qué? Para garantizar los perjuicios que me puede generar la medida cautelar. Es decir, porque claro, a mí me pueden demandar y yo puedo ganar un proceso y entonces me embargaron y estuve con la casa embargada 2 años y que de chévere. No, yo puedo pedir perjuicios, ¿cierto? Entonces, para garantizar esos perjuicios, yo le puedo solicitar al juez que le ordene al demandante prestar caución. Si de pronto alguno dirá que es prestar caución, porque eso no lo enseñan en la universidad, yo les explico. Prestar caución es básicamente ir y depositar el dinero ante el juzgado, ¿cierto? O constituir una póliza de seguro que en caso de que el demandante pierda el proceso, esa aseguradora pague el dinero, ¿sí? Es una póliza, básicamente prestar caución es ir a pagar ese dinero, ¿ya? Se paga el dinero y pues no pasa nada. La póliza, ellos pueden ir directamente también a pagar el dinero o comprometerse a pagar el dinero mediante el seguro. Si eventualmente el demandante pierde el proceso y se inicia incidente de reparación de perjuicios y dentro de ese incidente se demuestra la causación de esos perjuicios, ¿sí? Tampoco es como que si la parte demandante pierde el proceso ya tengo derecho al 10% y págueme. No, hay que demostrar los perjuicios siempre. Los perjuicios, lucro cesante, daño emergente, eh, a lo que sea, ¿sí? Si es una medida cautelar, generalmente sí son solo daños patrimoniales, ¿no? Extrapatrimoniales rara, no creo que se presente. Además de que existe una regla de que en los negocios, en los contratos, no hay lugar a indemnizar perjuicios morales. Eso es una regla chévere. Bueno, ya tenemos entonces auto o sentencia que ordena seguir adelante la ejecución. Ahí es donde empieza el tema cansón. Lo primero que tengo que hacer yo es presentar la liquidación del crédito. Si quiero, tengo 20 días para presentar la liquidación del crédito. Si yo no lo hago dentro de esa oportunidad, entonces solamente lo puedo hacer hasta que el bien que yo quiero ejecutar, si no hay bienes para ejecutar, pues ahí se queda el proceso. Y ahorita les explico una regla de desistimiento tácito, si se me olvida, me acuerdan. Si yo tengo bienes embargados, tengo que solicitar el secuestro. Solamente hasta que se secuestre el bien, puedo nuevamente volver a liquidar el crédito. Antes no. Y solamente aunque no esté secuestrado el bien, puedo actualizar la liquidación del crédito a ver si la persona se digna a pagar, obviamente, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del auto que ordena seguir ante la ejecución. Listo. Entonces, yo ya tengo bienes embargados. Si son cuentas bancarias, entonces el juzgado va a ordenar inmediatamente que me paguen ese dinero a mí. Porque cuando son cuentas bancarias, entonces el banco va a consignarle al juzgado el dinero y va a quedar ahí depositado hasta que ya haya sentencia o auto que ordene a seguir adelante la ejecución. Y entonces yo presento la liquidación del crédito y el juzgado corre traslado de la liquidación del crédito por 3 días. Ese es un traslado secretarial. Hay que tener en cuenta el traslado secretarial. Y corren traslado la liquidación del crédito y una vez queden firme la liquidación del crédito, entonces, bueno, el juzgado tiene la potestad de aceptar la liquidación del crédito presentada por la parte demandante, aceptar la liquidación del crédito presentada por la parte demandada o de forma oficiosa modificar la liquidación como él considere que se ajusta en derecho, porque de pronto la parte demandante no sabe liquidar bien los intereses y quedaron mal liquidados y aún así la parte demandada no dijo nada. De todas maneras el juzgado puede arreglar esa cuestión. Alejandro, y si el juzgado puede hacer eso, porque desde el principio entonces el juzgado no liquida el crédito y ya? Porque la liquidación del crédito en principio tiene que estar sometida a la regla de hey, vamos a hacer el descuento de los depósitos y de los pagos que se hayan hecho entre partes sin necesidad de que el juzgado interviniera. Como no sabemos si hay pagos o no, entonces hay que esperar a que la parte interesada presente la liquidación del crédito.
El juzgado puede hacer los arreglos que considere, pero estamos hablando de temas puramente matemáticos. Si son temas de que, hey, es que yo le pagué y aquí está la factura y todo, pues eso ya es un tema que le compete eminentemente a las partes y ya. Luego de presentar la liquidación del crédito, hay que, bueno, entonces ya tenemos embargo, secuestro, liquidación del crédito, eso lo puedo hacer también después, pero necesito yo el avalúo de los bienes que voy a rematar. Para el avalúo, entonces recordemos que yo tengo dos formas de evaluar los bienes inmuebles. La primera es mediante un peritaje, un avalúo de un perito es barato. Hay unos que cobran 300 y los que son careros cobran 1.000.000 de pesos, pero eso no vale más. El avalúo mediante peritaje o el avalúo catastral más el 50%. Si yo incremento el avalúo catastral en un 50%, también es válido. Ahora, ¿cuándo yo opto por una o por otra? Si lo que me deben es poquito y yo sé que con el avalúo catastral más el 50% me alcanza, pues yo mando esa vaina y ya. Me sale más barato sacar el avalúo catastral. Un tramitador allá en catastro distrital me cobra 50.000 pesos y listo, ¿cierto? Si yo quiero que, si yo digo, no, esta vaina igual no me alcanza para cubrir mi deuda, pues yo voy a buscar que la casa la vendamos lo más caro posible. Entonces voy a contratar a un perito y le voy a decir, hombre, sáqueme el precio justo, pero que sea lo más justo posible y caro para que yo pueda recuperar la mayor cantidad de dinero posible. De cualquiera de los dos avalúos, el catastral más el 50% o vía peritaje, de los dos, cualquiera de los dos se le corre traslado a la contraparte para que aporte un avalúo. Ese sí solo aportar un avalúo para controvertir, porque no se puede controvertir el avalúo catastral más el 50%. Eso no se puede, porque eso lo certifica catastro. Del avalúo comercial sí se puede presentar un avalúo por otro peritaje. Bueno, ya es tema del juez decidir a cuál se acoge o si ajusta la porción o si por si no es mucha la diferencia, la mitad por ejemplo, pero si hay una diferencia grande puede incluso hacer uso de un auxiliar de la justicia para hacer un avalúo que tenga un perito imparcial. Una vez el bien esté evaluado, entonces ya ahí sí se va a remate. Para la diligencia de remate, la parte interesada, que es la demandante generalmente, tiene que hacer unos edictos en el periódico, eh, para, pues vaya, como para emplazar a todas las personas que quieran hacerse en parte dentro del proceso para, como postores, como para, hey, voy a poner plata, voy a comprarlo yo, ¿sí? Hay mucha gente que se dedica a ese tema de los remates porque son muy buenos. Y después de eso ya se fija fecha para audiencia. En la audiencia, la persona que haga postura tiene que demostrar que pagó el 40% del valor de la ejecución. ¿Cuál es el valor de la ejecución? El valor de la ejecución del bien, ¿sí? No el valor de la ejecución de lo que le deban a la parte demandante. Entonces, si el bien inmueble objeto de la ejecución vale 1.000.000.000 de pesos, la ejecución va sobre el 70%, es decir que va mínimo 700 millones, ¿sí? Sobre el avalúo aprobado. Si el bien vale 700.000 millones, va por 700. Entonces yo puedo poner 700 millones, 1.000 pesos, o puedo poner 800 millones o 900 millones. Lo importante es que yo digo, bueno, voy a poner 750 millones. De esos 750 millones tengo que poner el 40% en depósito judicial y decirle al juzgado en sobre cerrado. Se hacía así antes, ahora pues uno envía el mensaje al juzgado Villade, en última solo el juzgado lo puede ver. El juzgado recibe las posturas, verifica que la persona que haga postura haya consignado el 40% de lo que va a pagar en definitiva y que pues en últimas esté sobre el valor del 70% del avalúo del bien, y entonces esa persona queda autorizada para ser partícipe de la diligencia. La diligencia tiene apertura de 1 hora y al finalizar la hora entonces el juez dice cuáles fueron las personas que se postularon y dice esta persona ganó porque puso 1.000 pesos más que el otro. Listo, se acabó.
En ese evento, entonces, la persona que gana el remate tiene 5 días para pagar el restante del dinero. Si no paga dentro de los 5 días que se le da por parte del juzgado, entonces el juzgado lo va a multar. Bueno, a título de multa le quita la mitad de lo que puso en el depósito. Entonces, si yo para mi postura dije, uy, voy a poner 800 millones. Entonces, de 800 millones, 8 por 4, 32, puse 320 millones. Entonces el juzgado me va a quitar la mitad de esos 320 millones por no pagar completo después. Va a improbar el remate y entonces va a volver a citar audiencia para el mismo trámite otra vez. Cuando ya se pague el remate, alguien si dijo voy a poner 850 y pagó todo, entonces con el producto del remate se le paga al deudor y los remanentes se le devuelven a la parte demandada, perdón, al deudor, salvo que los remanentes estén embargados en otro proceso ejecutivo. Si los remanentes están embargados en otro proceso ejecutivo, hay que poner los remanentes a disposición de ese otro juzgado para que en ese otro juzgado se sirvan depositarle el dinero a la parte demandante. Entonces, si de pronto no saben qué son los remanentes, yo les explico. Resulta que Rafael me demandó a mí, ¿cierto? Y me embargó mi casa. Pero yo también le debo a Clara. Y entonces Clara también me demanda a mí en otro proceso. Y ella pide el embargo de mi casa. Pero resulta que cuando va a inscribir el embargo, uy, ya está embargado por otra persona. Entonces no le pueden embargar. O desde el principio Clara se dio cuenta que ya estaba embargado. Entonces, en cualquiera de los dos casos tiene que pedirle al juzgado no el embargo del bien, porque no se puede embargar dos veces, sino los remanentes, el embargo de los remanentes, que es lo que me sobraría a mí en el caso del remate. Listo. Se le paga a Clara y si sobra de todas maneras, pues ahí sí se me devuelve el dinero que sobre. Eso es lo que se debe hacer básicamente, ese es todo el proceso ejecutivo. Pero entonces me salté una parte que es muy importante y es el secuestro de bienes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué con el secuestro, no? Yo pido un secuestro para que un administrador, eso es lo que es un secuestro, un administrador, sea auxiliar de la justicia o no, regularmente ponen a un auxiliar de la justicia, vaya a una diligencia junto con el juzgado de origen o uno comisionado. Comisionado es cuando el juzgado dice, a mí me da pereza ir y voy a mandar al inferior porque el código me lo permite. Eso es la verdad de la vida. El juzgado mismo puede ir hasta el lugar y hacer el inventario del bien que está embargado y decir, esta casa tiene esto, tiene aquello, está en estas condiciones. La idea del secuestro es en últimas que darle una orden al secuestre de que administre el bien y lo mantenga en esas mismas condiciones. Ahora, pasa mucho que el demandado vive en la casa o vive su familia en la casa. Entonces lo que se hace es decirle usted va a tener el bien a título gratuito, pero igual entiéndase con el secuestre para cualquier arreglo, para cualquier cosa que usted haga con relación al bien, entiéndase con el secuestre. El secuestre, entonces, si el bien está desocupado, no se le dejó a nadie en título gratuito, lo puede arrendar, lo puede explotar, si por ejemplo, una empresa, la puede administrar, puede hacer muchas cosas. Pero en últimas, su función es conservar el bien para que alguien lo pueda comprar y esté en íntegras condiciones en el momento de la adjudicación por el remate. ¿Sí? Imagínense en donde no se haga el secuestro de bienes. Entonces yo como demandado digo, esta mierda si no es para mí, no es para nadie, lo destruyo todo por dentro y dejo solo la puerta de afuera, la fachada de afuera. Y cuando venga el que va a comprar, uy, ¿cómo así? Compró un lote. Eso no se puede, ¿sí ven? Igual, bueno, destruir el bien constituye un delito que es fraude contra resolución judicial, pero además sería tonto porque entonces se puede actualizar la liquidación, el avalúo del bien, viene otro perito y dice esto ahora vale la mitad porque está todo destruido y el que va a perder soy yo, porque en últimas así destruido también se puede rematar. Cualquiera puede decir, igual yo compraba esa casa era para tumbarla, que va a ser un edificio y le parecería perfecto, ¿sí ves? Entonces el único que perdería sería el bobo que va a ir destruya ya los bienes.
Diferente es, por ejemplo, si se destruye un vehículo como una moto, un carro, pero por eso precisamente en los vehículos no se pide el secuestro del bien, sino la aprehensión del vehículo para que no sea destruido. Esa es la diferencia entre un inmueble y un mueble. Los inmuebles se aprenden. Los muebles se aprenden, los inmuebles se secuestran. En la diligencia de secuestro hay que tener presente los artículos 308 y 309 del Código General del Proceso, porque allí se habla de la diligencia de oposición al secuestro o de oposición a la entrega del bien. La entrega procede en otros casos, pero bueno, esos después los estudiaremos en otra sesión. Pero pasa mucho también que cuando se va a secuestrar el bien y llega el juzgado y todo, oh sorpresa, es que aquí no está el propietario sino un poseedor. Entonces el poseedor debe acreditar conforme al artículo 309 del Código General del Proceso que los efectos jurídicos de la decisión no le son adversos a esa persona, sino que no tiene nada que ver, que es un tercero que por alguna razón está ejerciendo posesión ahí. Entonces, el trámite de la oposición va al juzgado de origen, se le da 5 días a las partes para que aporten pruebas sobre el hecho de la oposición. Si el juzgado determina que la oposición es fundada, entonces ahí es donde Cristo empieza a padecer porque nos quedamos sin medida cautelar. ¿Sí ves? Entonces habría que ver la posibilidad de si se puede iniciar un juicio reivindicatorio del bien, pero si la persona efectivamente tiene la posesión hace más de 10 años, pues va a demandar la pertenencia y vamos a perder. Ahí es donde se demoran mucho los trámites cuando está ese tema del secuestro. Pero bueno, si todo sale bonito, pues ahí se perfecciona el secuestro y una vez ya se tenga el tema del remate, entonces el juzgado le ordena inmediatamente al secuestre entregar el bien a la administración de justicia y hacer un informe sobre su gestión y los dineros que haya producido el bien. Esos dineros pueden ser parte de pago al ejecutante o pues se le devuelven al ejecutado. Listo. O pueden ser utilizados incluso esos frutos para pagar impuestos, para pagar cuotas de administración, cualquier deuda que tenga el bien, servicios públicos, etcétera. Sobre ese dinero o sobre los remanentes también se puede solicitar el pago de esos conceptos que se adeuden del bien con esos dineros. Bueno, finalmente entonces si el secuestre perdió la posesión del bien por alguna razón y el bien está secuestrado, entonces hay que ordenar la entrega del bien y si el bien está secuestrado no admite oposición. Ahí sí ya no hay oposición, no hay Cristo que valga. Eso está en el artículo 308 del Código General del Proceso, creo que en el numeral cuarto. Inmediatamente se ordena la entrega, van y lo sacan, así sea con la policía, pero van para afuera. Y listo, se le entrega el bien a la parte, no, a quien ganó el remate. La sentencia con la que se aprobó el remate se protocoliza en una notaría y eso se eleva a registro de instrumentos públicos y eso ya es básicamente la tradición del bien. Quedó bien, quedó chévere y pues el que perdió el proceso a llorar. Esa sería más o menos el trámite del proceso ejecutivo. No sé si tengan alguna pregunta. Yo les iba a enseñar una regla sobre el tema del desistimiento tácito, que yo les dije. El desistimiento tácito está regulado en el artículo 317 del Código General del Proceso y tiene dos numerales. El numeral primero establece una regla que es muy importante tener en cuenta, y es que el juzgado en cualquier momento te puede requerir como parte y decirte: necesito que hagas esta diligencia so pena de desistimiento tácito. Regularmente es a la parte demandante, pero también se le puede requerir la parte demandada cuando demandan reconvención, que se adelante algún trámite dentro del proceso de reconvención, también puede pasar. La regla allí es entonces, por ejemplo, yo soy el juez y te digo: Clara, necesito que notifiques a la parte demandante, te doy 30 días o pena de asistimiento tácito. Como juzgado, como juez, no se puede requerir
para que se notifique a la contraparte si hay medidas cautelares pendientes de materializar, como el embargo o el secuestro de bienes. Pero si ya no hay medidas pendientes de practicar, entonces es inexcusable, tienes que notificar, punto. ¿Sí ves? Esa es la regla. También te puedo requerir para que hagas otras cosas. Por ejemplo, si inicias un proceso de pertenencia, tienes que hacer la inscripción del proceso en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto de usucapión. Y entonces, ¿qué pasa, Clara? Que no has hecho esto. Te doy 30 días para que hagas la inscripción de la demanda so pena de desistimiento tácito. ¿Sí ves? Y varias otras formas en las que se puede requerir. Esa es la primera regla, desistimiento tácito, que yo llamo más bien castigo. Eso no es un desistimiento, es que si tú no lo haces en 30 días perdiste. Pero bueno, el desistimiento tácito sí que yo digo, esta es la naturaleza del desistimiento tácito, que en el Código de Procedimiento Civil se llamaba perención. Es, la regla primera es, si tú dejas el proceso abandonado y durante un año permanece en la Secretaría del Despacho y no se le ha dado ninguna actuación, el juzgado de oficio o a petición de parte puede declarar el desistimiento tácito. Entonces ahí es donde uno se va al proceso de ejecución. Entonces, cuando se tiene sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el desistimiento tácito es en 2 años. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo demando a alguien? Digamos que yo demando a José porque José me debe plata, pero José no tiene bienes. Igual yo lo puedo demandar, claro, pero voy a llegar al auto o a la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución y ahora yo qué hago. ¿Sí ven? Yo cómo adelanto el proceso si no tengo forma de hacer nada, ¿cierto? No tengo nada que embargar, pero yo tengo la expectativa de que José reciba en unos años una herencia. Y yo digo, pues yo voy a seguir el proceso, pero lo que tengo que hacer es ir actualizando la liquidación del crédito, por lo menos cada año, para que el proceso no se termine por desistimiento tácito. Y entonces ustedes me dirán, Alejandro, pero tú nos dijiste que no se puede presentar liquidación del crédito si no hay bien secuestrado. Sí, pero yo puedo hacerlo a efectos de indicarle al juzgado que no tengo medidas pendientes, medidas cautelares por practicar, que estoy esperando y que en últimas lo que yo busco es que no se le dé desistimiento tácito a mi proceso y pues consecuentemente yo pierda mis intereses, vaya, mis derechos. Ahí entonces les explico una regla. Cuando se presenta alguna actuación dentro de un proceso, eso interrumpe el término para contar el desistimiento tácito. Esa es la regla general que está en el artículo 317, numeral 2, literal C. Cualquier actuación interrumpe el término. Pero luego la Corte Suprema de Justicia, analizando el asunto, dijo no cualquier actuación. Porque ¿qué pasaba? Que habían abogados que decían, no, pero es que yo pedí copias del proceso en tal día, o yo mandé un poder, eso debería contar. Y la Corte dijo, no, solamente aquellos actos que estén efectivamente encaminados a adelantar el trámite son aquellos que tienen la vocación de interrumpir la prescripción. Una simple solicitud de copias o un poder o algo que no esté ligado directamente a continuar el trámite, como el secuestro, el avalúo, la liquidación del crédito, solicitud de remates, entregas de títulos, de depósitos. Si yo no me demuestro interés en continuar con el trámite, me lo van a acabar. ¿Sí ves? Entonces es importante tener en cuenta esos factores para que no se nos vaya a terminar el proceso por esa figura. Y uno diría, bueno, eso sería muy raro, ¿no? Pero efectivamente tengo una cliente en ese asunto, que la señora que le debe no tiene dinero, se le iba a prescribir el título y yo le dije, no importa, demandémoslo esto así, esperemos a que esa señora algún día reciba su herencia y así pasen 10 años. Si nosotros no dejamos morir el proceso, en 10 años le cobramos todo. Porque esa es una diferencia, por ejemplo, con los trámites de cobro coactivo que hace la administración conforme al estatuto tributario. Y es que si la administración no logra ejecutar efectivamente el acto administrativo que incorpora un derecho, prescribe, ¿sí? Pero en materia privada, si yo demando y notifico a tiempo
el mandamiento de pago conforme la regla que les expliqué del artículo 93 del Código General del Proceso, esa vaina nunca me va a prescribir, nunca. Entonces yo tengo ahí mi derecho de reclamar siempre. La regla entonces es no dejar perder el proceso por desistimiento tácito. ¿Qué le pasa mucho a los bancos? La gente ve mucho dinero, pasan los años, no me pudieron ejecutar, uy, veo que ya lleva 2 años quieto esa vaina, solicito sutilmente el desistimiento tácito y el juzgado me lo decreta y ganamos. Les doy un ejemplo, acá rápidamente. No les estoy compartiendo pantalla. Déjenme les comparto pantalla y terminamos entonces ya con la idea. Miguel, señor. Consulta de procesos. ¿Por qué les digo yo que pedirlo de forma sutil? Entonces, resulta que en el Código de Procedimiento Civil, si yo pedía la aprehensión, ya con el solo hecho de pedir la aprehensión, y eso eran 6 meses antes, si yo pedía la aprehensión, así la contraparte actuara después de mi solicitud, perdía. Ya el juez decretaba la aprehensión. Pero en el Código General del Proceso fueron más flexibles. Bueno, solo vamos a dar desistimiento tácito si la persona literalmente no impulsa el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo solicitar el desistimiento tácito porque pasaron 2 años. Pero si la contraparte se da cuenta y me impulsa el proceso, no me lo van a decretar. Entonces, ¿cómo se pide de forma sutil? Miren, en este expediente, esto está a nombre de mi mamá. Yo solicité, miren lo que dice acá, solicitud de novia espejo, enviado el tal día. Aquí dice solicitud procesal, personería jurídica adjetiva. ¿Por qué? Porque yo envié un poder y solicité de primera mano que me otorgaron poder, que me reconozcan personería jurídica y luego, y por favor atiéndase a esta petición y pum, le sustenté el desistimiento tácito. ¿Y qué pasó? Que miren, aquí hay unos movimientos, miren, de 2022, de 2021 y esto lo piden en 2023. Entonces digamos que esto, que movimiento del expediente, no, pero eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Esto, que movimiento del expediente, no, eso tampoco. Entonces, desistimiento tácito lo pedí y efectivamente lo terminaron. Y era un proceso de mayor cuantía, sabrá Jesús cuánto debían. A mí solamente me pidieron que lo solicitara la terminación y ya, para otro proceso que necesitábamos porque tenían embargado el remanente. Y bueno, entonces esa es la cuestión. Vamos a dejar de compartir. Solicitarlo de forma sutil, porque si yo le digo literalmente al juzgado, honorable juez tal, asunto de desistimiento tácito, pues así lo van a poner en los estados electrónicos, ahí en donde uno revisa, y la contraparte que va a decir, uy, solicitaron desistimiento tácito, y hacen lo que sea por adelantar el proceso. Yo lo he hecho, ¿sí? Y no me decretan el desistimiento tácito, ¿por qué? Pues porque adelanté el proceso antes de que se decretara el desistimiento tácito. Nada que hacer, ¿sí ves? Pero a veces pasa que solicitó, mandaron un poder, después miramos o dejamos así. Y pum, sorpresa, desistimiento tácito. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Bueno, ahora sí, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Pues no, por ahora no. Igual si Si las podemos tienen, preguntar, ¿tenemos alguna duda? igual si las tienen en el futuro, siempre cuenten conmigo, ahí está mi número, Alejo, mira que tal cosa, y yo con mucho gusto les indico, yo no le cobro a mis amigos ni a mis colegas. Bueno, hay que cobrarle a los clientes, eso sí, pero a los amigos no, ni a los colegas, porque pues esta es una profesión difícil y hay tantas cosas que uno no sabe que, oiga, qué chévere tener un amigo, alguien que uno le pueda decir, venga, usted me puede informar tal cosa, sí, tal cosa, bueno, bacano, gracias, y que no le estén cobrando a uno todo, eso es como, no, uno no le vuelve a preguntar a esa persona que le cobra, porque pues no tiene mucha gracia. Pero no, así entre colegas siempre podemos platicar y de todas maneras eso también me sirve a mí porque eventualmente si ustedes me dicen, vea, me especialicé en derecho comercial, alguna compañera lo dijo, uy, qué chévere, yo de comercial poquito, entonces le voy a preguntar algo y esperaría que tampoco me cobre. Y bueno,
Eso sería entonces todo por hoy. Insisto, ¿alguna pregunta o terminamos? No, pues Alejandro, muchas gracias. Por mi parte, sí, digamos que yo ya había tenido como un poco de conocimiento, porque pues fui dependiente de un banco, entonces uno más o menos sabe esos temas. Pero no súper, esta explicación muy buena, muchas gracias. Vale, ¿sí aprendieron cosas nuevas o...? Sí, claro, yo sí. Bueno, me alegra muchísimo. Esa era la idea. Entonces yo les deseo una feliz noche, que estén muy bien. Y pues pendientes al grupo si después eventualmente se me ocurre otra cosa por cansar, entonces ahí hablamos. Gracias, Alejo, muy amable. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego.